bueno es poder estar aquí hoy y qué bueno es poder comenzar el primer día de diciembre, del domingo de diciembre, para alabar al Señor. Soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipo increíble de hombres y mujeres, un equipo pastoral que estamos aquí para servir y para hacer bendición en todo lo que podamos. Oye, muy bien, hoy a las 5:30 va a haber un concierto que no te lo puedes perder. Óyeme muy bien, no te lo puedes perder. Ayer estuvimos aquí desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche quizás, trabajando con eso, y te puedo decir que es un tremendo concierto. Y la parte final del concierto no te la voy a echar a perder, pero es muy latina. Es súper latina. Es tan latina que no te lo puedes perder. Vamos a estar cantando en diferentes idiomas porque nosotros tenemos una comunidad que está representada en varios idiomas. Y van a haber diferentes idiomas, pero va a haber diferentes ritmos, diferentes géneros. Y va a ser un buen programa, literalmente. Ya estuvimos hasta tarde trabajándolo. Hemos tenido semanas trabajando esto, así que no te lo pierdas. 5:30 comienza. Te recomiendo que llegues antes. Va a ser de bendición para tu vida. Amén. Muy bien, entonces estamos en una serie que hemos titulado Construyendo los Fundamentos, una serie sobre el libro de Nehemías. Y hoy seguimos con la serie donde por las últimas semanas hemos estado hablando de esto. Y el domingo pasado hablamos acerca de la destrucción, hablamos acerca de cómo los líderes de Judá que estaban trabajando con Jeremías estaban explotando al pueblo financieramente. Y estaban siendo un problema porque estaban cobrándole grandes intereses al pueblo. Y estaban, en vez de ser bendición para el pueblo, estaban oprimiéndolos. Mientras estaban construyendo murallas externas para que los enemigos externos no entraran, en el pueblo había un gran enemigo interno. Y eran los líderes del pueblo que estaban cobrándole grandes intereses y no estaban siendo de bendición. Ahora, la ciudad de Jerusalén, que es donde está esta historia ocurriendo, fue destruida en el año 586. Antes de ser destruida en ese año 586, para el año 605 aproximadamente, ya el rey de otro imperio que había hecho la invasión había dominado todo. Y unos años más tarde regresó y terminó de destruir todas las cosas. Entonces, por 150 años aproximadamente, esta ciudad estaba destruida. Por 150 años aproximadamente, la ciudad estaba en ruinas. La ciudad no estaba en una capacidad de salir hacia adelante, sino que la ciudad había entrado en una crisis de destrucción. Y la gente se había acostumbrado a la destrucción, como hemos estado hablando. Y Dios levanta a Nehemías, quien era el copero del rey, quien era un funcionario, un oficial dentro del reino, y le pone en su corazón el deseo de ir y comenzar lo que sea la reconstrucción del templo. Y ojo con esto no lo dice la Biblia, pero una de las cosas que nosotros sabemos es que normalmente los funcionarios a ese nivel de posición normalmente eran eunucos. Era normalmente como ocurrían las cosas, porque eran personas que tenían que asegurarse que al rey no le pasara nada. Y Nehemías tenía una función muy importante, era la función de probar la comida del rey y el vino del rey para que el rey no los envenenaran. Entonces normalmente los preparaban desde niños y los hacían eunucos, es decir, los castraban para que ninguna persona pusiera una mujer en sus vidas y entonces ellos mataran al rey. Entonces Nehemías era un hombre de mucha confianza y Dios pone en el corazón de Nehemías ir a Jerusalén y reconstruirla. Y lo que hace es que permite que el rey le dé todos los recursos que él necesitaba para hacer esta labor. Y se hace un viaje de 800 millas de distancia aproximadamente para llegar a donde estaba Jerusalén en ruinas. Y entonces comenzó a hacer la labor, y creo que la labor más difícil era de tomar a un país destruido, a un pueblo destruido, con personas que estaban acostumbrados a vivir en la destrucción, a vivir en lo que no servía, y ayudarles a entender que era el tiempo de la palabra profética de Dios para comenzar a reconstruir lo que se había dañado. Y esa profecía en particular había sido dada mucho antes que el país fuera destruido, a través del profeta Jeremías.
Y Dios le había dicho al profeta Jeremías de que el pueblo, así como fue destruido, también iba a ser restaurado. Y en Jeremías capítulo 33, tú vas a encontrar por lo menos que nos habla de restauración y la reconstrucción de Jerusalén y la renovación del trono de David. Porque no era solamente construir Jerusalén, era de que el reino, el imperio o un rey de paz se sentara, que fuera justo y que esta persona entrara e hiciera lo que tenía que hacer. Mire cómo me cuidan a mí. Gracias, mi cielo. Gracias. Aquí hay para todos, un poquito para todos. Entonces, el asunto es que en este asunto de la profecía de la reconstrucción de Jerusalén estaba conectada con la profecía del Mesías. ¿Me estoy explicando? De la persona que vendría a establecer el reino que había sido quitado. Entonces, esta no era una simple profecía, sino que era una profecía que estaba conectada con la profecía del Mesías. Otra profecía también que Jeremías hace sobre el Mesías, la encuentra en Jeremías capítulo 31, versículos 15. Y el cumplimiento de esta profecía ocurre en Mateo capítulo 2, versículo 18, donde Jeremías habla acerca de la matanza de los niños y todas esas cosas. Y la Biblia te explica a ti de todas estas cosas que iban a pasar y que Jerusalén tenía que ser reconstruida y que el Mesías tenía que nacer. Entonces, lo que Nehemías está haciendo es que él está preparando todo para que el cumplimiento profético, ojo, ocurra. Era un llamado muy claro, un llamado muy en particular. Y llegamos entonces al capítulo 6, versículo 1. Léalo conmigo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Entonces, nuevamente te voy a mencionar a Sanbalat, a Tobías, te voy a mencionar a Gesem, el árabe. Y las últimas semanas hemos estado mencionando muchos de estos nombres porque eran las personas enemigas que estaban siendo de obstáculo y eran no internos, sino externos. Y el muro se estaba construyendo. Y cuando los tipos escucharon que el mundo se estaba construyendo, ellos dijeron, no podemos permitir esto. No podemos permitirse, nos va a quitar la oportunidad de entrar y sacar dinero, sacar provecho de todas las cosas. No podemos permitir que el muro siga ocurriendo. Entonces, estas personas tenían que hacer todo en su poder para detener a Nehemías. Ellos tenían que asegurarse de que esos muros no fueran terminados. Y en los capítulos que hemos estado estudiando nos hemos dado cuenta que eso es lo que estaban tratando de hacer. Y tenían que asegurarse de que aún si era posible matar a Nehemías, lo mataran, pero tenían que eliminar la obra. Y algo que este texto, estos capítulos más adelante vamos a ver, es que Satanás siempre se interpone con el propósito de Dios. Y si él no logra tocar el propósito, entonces va a tocar al obrero o a la persona que está trabajando en el propósito. ¿Me explico? Entonces, cuando tú piensas en esto, tú tienes que entender de que hay una situación interesante donde literalmente Nehemías tiene que ser eliminado. El muro no puede ser terminado de construir. Y ellos sabían eso. Vamos al otro versículo para ver qué es lo que nos dice que está ocurriendo. En el capítulo 6, versículos 2 al 3 dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Entonces, como ellos se dieron cuenta que Nehemías no les hacía caso, como se dieron cuenta que Nehemías no les paraba y que Nehemías estaba tranquilo haciendo la obra, lo invitaron a salir, buscaron una alianza. Diga conmigo, alianza. Y esto es importante, porque usted no ha escuchado ese dicho que dice, si no puedes contra ellos, úneteles. El problema está en que si tú haces ese tipo de alianzas, tú eres el que vas a perder. Porque lo que ellos están buscando no es una alianza conforme a lo que Dios quiere hacer. Lo que ellos están buscando es una alianza en contra de lo que Dios quiere hacer. Entonces comenzaron las invitaciones. Hey, te invito a comer, vamos a salir. Hey, te invito a tomarte un café, vamos a salir. Y esto no es una invitación de un amigo, de una amiga genuina que te está invitando a pasar un tiempo agradable contigo. Aquí había una agenda muy detallada, con un objetivo muy detallado, con unas instrucciones muy detalladas. Ellos querían sacar a Nehemías fuera de la obra, quizás para matarlo,
quizás para proponerle dinero, quizás para hacer una alianza con él de que pueda haber mucha ganancia para él también. Entonces, aquí es donde uno puede entender la necesidad de discernir. Diga conmigo, discernir. Y con esto lo que estoy diciendo no es de que yo voy a entrar en un proceso donde yo voy a desconfiar de todas las cosas y de todo el mundo. Aunque Nehemías está en una situación que tenía que desconfiar de todo el mundo. Y no quiere decir con esto que tú vas a vivir tu vida desconfiando de todas las personas. Pero sí quiere decir de que tú tienes que buscar la relación con Dios y su palabra para poder discernir y comprender y entender lo que tienes ante tus ojos. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando vamos al versículo capítulo 4 o capítulo 6, versículo 4, hay un error en la gráfica, así que si dice Nehemías 4, no es Nehemías 4, es Nehemías 6, 4. Dice, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Él le dijo, estoy ocupado, no puedo dejar de hacer la obra, no tengo tiempo para perder. No voy a irme con ustedes a tomar café. No voy a irme con ustedes a sentarme a comer. No me voy con ustedes de vacaciones. Tengo mucho trabajo y no me van a desenfocar de mi trabajo. Simplemente no puedo. Él no cayó en la trampa, él entendió la trampa que se estaba poniendo. Cuando llegamos al versículo 5, dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Entonces hay una insistencia constante de que Nehemías dejara hacer la obra y se fuera con ellos. Y que se fuera en un sitio aislado del pueblo, en un sitio donde no hubiera protección. Y que estuviera en un lugar donde ellos pudieran tener control, acercarse, ofrecerle algo o quizás hasta matarlo. Pero esta vez viene con una carta. Entonces no es una, sino es 1, 2, 3, 4, 5 veces la insistencia. Y 5 veces Nehemías dijo, no voy. Pero esta vez vino con una carta. Y la carta dice, conforme al versículo 6, lo siguiente. En el cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces comienza no ya una invitación a tomarte algo, a comer, a ir a pasar tiempo juntos. Ya no es una invitación formal, es una invitación con intimidación, con amenazas. Y le dice, todo el mundo sabe lo que quieres hacer y Gasmulo dice. La Biblia no te dice quién es Gasmulo, nada más te lo menciona una sola vez ahí y se acabó. Pero si Gasmulo dice es porque es verdad. Entonces empieza el proceso de decirle, tú quieres ser rey, ya sobornaste a algunos profetas y estos profetas están mintiendo. Y están diciendo de que tú eres el ungido y están diciendo que tú eres la persona. Y el objetivo tuyo es rebelarte, Nehemías. Tu objetivo es dejar de hacer lo que quieres hacer. Esa estrategia de intimidarlo y de levantar falsos testimonios, de mentir en cuanto a él, no era una estrategia nueva, sino que aproximadamente 100 años habían 2 personas que construyeron el templo, lo reedificaron nuevamente, Zorobabel y Esdras. Y cuando tú vas al libro de Esdras y te vas al capítulo 4, versículos 12 y 16 de Esdras, tú vas a encontrar de que la misma estrategia que ellos hicieron con Nehemías, los gobernantes enemigos de Israel también lo hicieron en esa época. La diferencia es que ellos sí mandaron cartas al rey, el rey sí los escuchó y entonces ellos fueron dichos, no sigan construyendo más los muros y tuvieron que quedarse tranquilos. Pero esta gente, el objetivo no es ir contra Nehemías. Y quiero que me pongas mucha atención a lo que te voy a decir ahorita. Porque Nehemías podría decir, ¿por qué me hacen daño? ¿Por qué vienen en contra mía? Nehemías no era el objetivo. Nehemías simplemente era un instrumento de Dios para que el objetivo se cumpliera. El objetivo era reconstruir Jerusalén. ¿Por qué? Para que viniera la profecía del Mesías a establecer el reino de paz que el mundo recibiría a través de ese Mesías. Ese es el objetivo. El objetivo era comprender de que
el pueblo de Jerusalén, al ser reconstruido, entonces el Mesías vendría. Y si el Mesías vendría conforme, como dice el Nuevo Testamento, moriría en la cruz y también resucitaría de la muerte. Entonces ellos no estaban peleando contra Nehemías. Ellos estaban peleando contra el propósito de Dios. Y esto es lo que tú tienes que entender. No te sientas nunca tan importante para pensar que cuando algo te obstaculiza lo que tú estás haciendo es porque tú eres muy importante. Es porque la obra que Dios ha puesto en tus manos tiene un propósito importante. Entonces, cuando tú ves eso, ellos empiezan a usar intimidación. Tú estás mintiendo, estás haciendo cosas que no tienes que hacer, vamos a llamar al rey, vas a meterte en problemas y empiezan amenazas. Primero te invitamos para que vengas a comer con nosotros. Vamos a tratar de sobornarte para que seas parte de nosotros. Si no funciona, te matamos. Y si no, te vamos a intimidar. Pero que paramos la obra, la paramos. Entonces, cuando una persona o un grupo de personas se levantan contra el propósito de Dios, no están atacándote a ti. Están atacando al propósito de Dios. Y en el caso de Nehemías, habían profecías muy claras con ese propósito. Entonces, ellos no estaban yendo en contra de Nehemías ni del pueblo judío. Estaban yendo contra el Mesías. Estaban yendo contra Jesús. Estaban yendo contra aquel que vendría a gobernar, aquel que moriría en la cruz, aquel que resucitaría de la muerte y aquel que la Biblia dice que vendrá de nuevo también. Eso es lo que ellos estaban haciendo, aunque no lo sabían. Y cuando llegas al versículo 8, dice la reacción de Nehemías. Él dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se limitarán las manos de ellos en la obra. ¿Y qué hace? Nehemías ora y no será terminada. Y Nehemías entonces le dice esto a Dios. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y a mí esto me llama mucho la atención porque Nehemías no empezó a defenderse. Él no perdió el tiempo, no dijo voy a ir a hablar con ustedes para mostrarles que yo no soy eso. Él no perdió el tiempo en dejar de hacer la obra. Él no dejó que la intimidación se apoderara de él. Y déjame decirte algo, que hace falta mucho discernimiento para tratar con la intimidación. Porque el proceso cuando tú eres intimidado en algo tiene siempre un objetivo, es causar temor. La intimidación tiene un objetivo, es causar temor. Por eso es que los terroristas hacen lo que hacen. Yo me acuerdo estar en el estado de Nueva York cuando en el 2011, muchos de ustedes no habían nacido todavía, las Torres Gemelas fueron explotadas con aviones. 2001, perdón. Fue el 11 de septiembre del 2001. Y las Torres Gemelas fueron explotadas. Y yo me acuerdo montarme en el metro en la ciudad de Nueva York y la gente, por mi cara de venezolano que tengo, porque obviamente yo tengo cara de venezolano, ya que entonces parecía más árabe de lo que parezco. La gente del metro rodearme porque tenían miedo. Y si no es por Alex, que no está aquí ahorita, está en otra parte aquí, que es canadiense, con un acento perfecto, y decirle, este no es árabe, este es judío, déjenlo tranquilo, a mí me hubieran caído a golpe ese día. Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de llegar a la Universidad de Buffalo, New York, sentarme con mis dos hermanos, que uno de ellos parece rabino y el otro parece sacerdote musulmán, y no estoy echando broma. Si usted lo dice, uy. Y me acuerdo entrar y un grupo de muchachos rodearnos en la mesa que estábamos en la Universidad de Nueva York, en Buffalo State University, y amenazarnos de caernos a golpes y decirnos, ustedes estuvieron en nuestro país y la van a pagar. Porque la intimidación causa terror. Y el terror no te permite pensar. El terror se apodera de tu forma de razonar. Y la intimidación es una estrategia que Satanás siempre usa. Si Nehemías hubiera caído en las trampas de Satanás en ese momento, Nehemías hubiera dejado de hacer la labor. Se hubiera asustado, se hubiera ido. Pero él no pierde tiempo enfocándose en tonterías. Él se enfoca en la labor y dice, yo no voy para ningún lado. Tú estás mintiendo y de paso te lo digo, eres un mentiroso. Eso no es verdad, punto y se acabó. Yo no tengo tiempo que perder. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, él no intentó defenderse, no empezó a pelear con él, no entró en un toma y dame, yo tengo la razón, tú eres un mentiroso. Él simplemente dijo lo que tenía que hacer y se enfocó a hacer lo que tenía que hacer. Versículo 10. Vino luego a casa de Semaías, hijo de Dalaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado
el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces, Samaías era hijo de un sacerdote. Quiere decir que él estaba en la línea sacerdotal. Nehemías va a buscar a Samaías y le dice: oye, chico, mira, ¿sabes qué pasó esto? Vale, me están buscando, hay una situación difícil, me están acusando. Y la respuesta de Samaías es: Dios me ha revelado que te van a matar esta noche. Escóndete en el templo aquí conmigo y cerramos la puerta. No te preocupes, que Dios ya me reveló dónde tienes que esconderte, y el lugar es el templo. Entonces, Samaías era quizás una persona que Nehemías estaba yendo a buscar para conseguir consejo, o quizás ese alivio pastoral que a veces tú buscas. Y lo interesante es que cuando tú sigues leyendo en Nehemías capítulo 6, versículo 11, esto es lo que dice Nehemías. Dice: entonces dije, un hombre como yo, en otras palabras, que ha viajado 800 millas, que lloró delante del rey. Cuando lloraba delante del rey te podían matar, porque era prohibido por la ley que tú lloraras delante del rey. Que el hombre se arriesgó, que dejó todo y que está viajando desde hace tiempo y que tiene tiempo haciendo eso. Dice: un hombre como yo ha de huir. O sea, si yo fuera a correr lo hubieras hecho desde el principio, no ahorita por estas tonterías. El rey sí me puede matar, yo no voy a huir. ¿Y quién que fuera como yo? En otras palabras, que no fuera sacerdote. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar en el templo sino solamente los sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Y le dice: ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Por qué? Porque la intimidación siempre te va a traer temor. Y más si tú buscas a un pastor, a una persona líder, sea hombre o mujer, y tú le dices: mira, está pasando tal cosa, y la persona te dice: así dice el Señor. Si tú vienes hoy aquí a buscar palabra de Dios de parte mía, y yo te doy una palabra que no viene de parte de Dios, tú me vas a creer, porque me respeta. Espero que me respetes como pastor. Si tú me respetas como pastor, tú vas a aceptar mi palabra. Entonces, en este momento, Nehemías tiene que ejercer discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. Él no puede comerse todo lo que escucha, sin importar de quién venga. Porque en el versículos 2 y 13 dice: y entendí, discernimiento. Entendí, discernimiento, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así que yo pecase. ¿Cómo pecaba? Encerrándose en el templo. Y les sirviera de mal nombre con lo que fuera yo infamado. Entonces, yo tengo que comprender que no todo el que dice así dice el Señor es Dios, sino aquellos que hablan el nombre de Dios para su ganancia no pueden ser de parte de Dios. Y la verdad es que tú te alimentas muchas veces de una teología muy interesante. De hecho, a mí me preocupa, y tengo que ser muy honesto, que muchos de nosotros a veces falta el discernimiento. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que te alimenta a ti a veces teológicamente? Un pastor, una líder alguien que está en liderato y tiene 50 millones de seguidores en YouTube. Y tú dices: como tiene 50 millones, esto tiene que ser verdad. Alguien en TikTok que salió y hace unos reels muy bonitos y siempre dice frases que son caché, así como que le dice: si Dios está con nosotros, y te tira algo y después te empieza a decir cositas como que rima. Y dices: ay, qué lindo. Como ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia no dice eso. Entonces, a mí me preocupa cuando nosotros nos falta discernimiento, porque no todo el que habla en nombre de Dios viene de parte de Dios. Y este hombre fue a donde la persona adecuada. Él fue una persona que tenía acceso al templo, que una persona que tenía que ser de Dios. ¿Y qué iba a pensar usted que ese tipo se había vendido? Entonces yo tengo que tener discernimiento. Yo no puedo aceptar todo lo que yo escucho porque me digan que venga de parte de Dios. Yo no puedo tampoco aceptar todo lo que yo leo en un libro porque me digan que venga de parte de Dios.
Yo tengo que comprender que hay un discernimiento que me permite a mí comprender cuando Dios está hablando y cuando Dios no está hablando. Es más, es tan importante esto que aún la Biblia dice en Corintios que uno profetice y que 2 o 3 juzguen. Entonces, usted no tiene que estar buscando profecías como loco. Si Dios va a hablar, Dios va a hablar. Pero hay personas que quieren, pastor, ¿qué zapatos me pongo? ¿Negro o azules? Profetíceme. O sea, yo no tengo que estar buscando profecías como loco, ni estar buscando cosas. Nehemías no está buscando profecía, él está buscando consuelo, ayuda. Quizás que le dieran aviso, que le enseñaran, le ayudaran a procesar algo y se encuentra con una falsa profecía por dinero. Pero el discernimiento de Nehemías empieza a ocurrir. Entonces Nehemías en el versículo 14 no se pone a pelear, no hace nada, sino que él ora. Y la oración es: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat. Conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza. Había una mujer que estaba profetizando también. Y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces, ¿cuál es la herramienta principal que Satanás está usando aquí? Miedo. ¿Cuántas veces tú no dejas de hacer lo que tienes que hacer porque te llenas de miedo? Sabes que no tienes que hacerle caso al miedo que tienes, pero el miedo te vence. De paso, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. ¿Cuántas veces tu miedo te lleva a ti a hacerle caso más a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo, que a lo que Dios te está diciendo? ¿Cuántas veces escuchamos a los profetas falsos y a las voces que no vienen de parte de Dios? Porque es más fácil pararse con miedo que pararse con valentía. Es más fácil decir me van a matar que decir el Señor está conmigo y no me va a tocar piedra alguna. Es más fácil decir no puedo más que decir aunque el viento se levante, Jesús caminó sobre las aguas y yo voy a caminar con él. Es más fácil decir estoy rendido que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo tengo que entender que hay un proceso donde nosotros dejamos a veces que el miedo se infunda y actuamos a veces hasta en venganza. ¿Me entiendes? Nehemías pudo haberse vengado de Tobías, de los mismos profetas. Él no se vengó. Porque cuando yo me vengo, mi corazón se enferma. Y si yo me enfermo, Dios no puede trabajar conmigo en esa área. Porque entonces no es yo amar a mi prójimo, sino que yo entro en una reacción equivocada contra mi prójimo. Porque queramos o no, Sanballat y esa gente eran prójimos de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Los puso en manos de Dios. Y dijo, te los entrego. Hey, ellos son tuyos. Bebé, ¿qué haces? Que no crucen la raya de aquí. Y yo tranquilito. Cuando llegas al versículo 15, dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor. Ahora se voltean las cosas. Ahora los que están infundiendo miedo, tienen miedo. Y se sintieron humillados y conocieron, oye lo que conocieron, que nuestro Dios había sido hecha esta obra. Que por la mano de Dios había sido hecha esta obra. Entonces, ellos conocieron que Dios fue el que había hecho la obra. Nehemías no se le fueron los humos a la cabeza, se mantuvo humilde. ¿Por qué? Porque el discernimiento de Dios te da humildad. Cuando tú puedes discernir que Dios es el que está en el asunto, tú no te vas a agarrar la gloria para ti. Si yo te voy a decir, esta gloria no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Entonces, me gustaría discernir rápidamente, me gustaría definir rápidamente lo que es discernimiento. Discernir es la capacidad de ver claramente para comprender la verdad del asunto frente a nosotros. Entonces, cuando yo discierno, es porque Dios me ha dado la capacidad de comprender lo que está pasando frente a mí. Y comprenderlo. ¿Para qué? Para que yo no caiga en la trampa. Entonces, el discernimiento es necesario para yo ser protegido de las trampas que Satanás pone enfrente de mi vida. Entonces, en las últimas semanas he dado varias lecciones en cuanto a lo que es este discernimiento y cómo funciona. Y hoy no hace la diferencia. Entonces, lecciones del discernimiento de Nehemías que tiene que ver con el asunto del liderazgo. La primera es, discierne, no te aísles. Oye, discierne, no te aísles. No te acerques a las personas equivocadas. ¿Por qué digo eso? Una de las estrategias más efectivas satánicas es aislarnos.
Siempre ocurre. Y no lo digo por ti, te lo digo sinceramente, lo digo por mí. Hay momentos donde yo he estado en situaciones donde yo me he aislado de todo el mundo. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por crisis, porque eso es lo que la crisis lo lleva a uno a asustarse, a quererse encerrar. Pero si tú te aíslas, entonces Satanás te empieza a atacar con pensamientos que no son verdad. Estás solo, a nadie le importas. ¿Cuántas veces tú has pensado eso? ¿Tú nunca has pensado eso? ¿Nunca lo has pensado? Yo sí, fíjate. A nadie le importo. Si me muero, nadie va a llorar por mí. Un poquito dramático, ¿no? Pero como somos latinos, como nos gustan las telenovelas, pues hay que ser dramático, ¿no? O sea, ponte a pensar en esto. Nos llenamos entonces de pensamientos que nos siguen llenando de más temor. ¿Por qué? Porque estamos aislados. A nadie le importa, a nadie le interesa, nadie va a hacer nada por mí. Mire, yo he estado ahí tantas veces. Y la realidad es que Dios siempre ha estado contigo, estará contigo y nunca te dejará. Oye, me estoy diciéndote, la realidad es que Dios siempre sigue levantando personas de madrugada a orar por ti sin que tú lo sepas. La persona es que Dios siempre sigue tratando con tus circunstancias y tú ni siquiera sabes que Dios está haciéndolo. No lo entiendes porque lo que ves es puro temor. Pero entonces en el proceso de discernimiento tú tienes que tomar la decisión de discernir, esto no es de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? Que no nos dejemos de congregar. ¿Qué es lo que Dios dice? Que es mejor 2 que 1. ¿Qué es lo que Dios me dice? Que en la armonía puede haber fuerza y que yo tengo que trabajar con eso. Entonces, lo que ocurre es que en estos procesos es lo que ocurre en Nehemías capítulo 6, versículo 2. Ellos le dicen, vente, aíslate del pueblo, deja de hacer la obra, porque si tú te aíslas, deja de hacer la obra. Si tú te vas solo y no sigues haciendo, paraste la obra. ¿Por qué? Porque más importante es lo que estás sintiendo, más importantes son los pensamientos que tenemos, más importantes son los miedos que tenemos y paramos a hacer la obra. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Y he tenido que ponerme a meterme con Dios y pedirle a Dios, abre mis ojos, ayúdame a ver y discernir que estoy parando lo que Dios me está llamando a hacer. Y en Nehemías capítulo 6, versículo 2, ellos dicen, vente para el campo de Ono. Vente para el campo de Ono. Aquí vamos a pasarla rico. Cuidado con el campo de Ono. En el campo de Ono no hay nada bueno para ti. En el campo de Ono hay soledad. En el campo hay personas que te quieren hacer daño. En el campo de Ono hay alianzas que no vienen de parte de Dios. ¿Cuál es tu campo de Ono? Todos tenemos un campo de Ono. Todos tenemos Zambalá y Tobías en nuestras vidas. ¿Quién es el que se está invitando ahí a lugares y a hacer cosas que no tiene que hacer? Entonces, la primera parte del discernimiento es no aislarme y comprender que hay un propósito que Dios quiere que yo haga. Cuando llegas al versículo 6, capítulo 6, versículo 3, le dice Nehemías, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. En otras palabras, yo no me voy a alejar de la obra. Yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces, en los versos del capítulo 5 y 8 se presenta la oportunidad de que Nehemías se aleje de lo que tiene que hacer y se ponga a hacer lo que no tiene que hacer. Pero el discernimiento de Dios en Nehemías lo llevó a hacer lo que tenía que hacer. Entonces yo tengo que discernir. Yo tengo que discernir por qué me están invitando. Yo tengo que discernir cuál es el objetivo. Mire, yo tengo tanto cuidado con esas cosas. Después de muchos años pastoreando yo he aprendido eso. Cuando una persona quiere hacer una alianza conmigo, yo le digo, ¿por qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué me vas a venir con qué ahora? ¿Por qué me haces tantos regalos? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Porque dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, eso me lleva a mí a comprender que ese discernimiento tiene una base. ¿Cuál es la base? Número 2, sigue tu relación con Dios, no sigas el engaño. ¿Cómo Nehemías supo que Samaías, el profeta sacerdote, no era de parte de Dios, aunque tenía el título de profeta sacerdote? ¿Cómo lo supo? Porque Nehemías conocía las escrituras. Y las escrituras decían que solamente un sacerdote podía entrar al templo. Si Nehemías no hubiera sabido eso, Nehemías hubiera entrado al templo y se hubiera acabado su ministerio. Porque eso es lo que querían. No lo pudieron matar, no lo pudieron hacer, hay que desacreditarlo del pueblo, que la gente piense mal de él. Entonces, ¿por qué Nehemías pudo discernir? Porque conocía las escrituras.
A mí me preocupan muchas personas que asisten a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque tú nada más te alimentas de lo que yo te doy los domingos. Mi pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a alimentarte todos los días tú de la palabra que Dios te ha dado? Esa es mi pregunta. La palabra de Dios la tiene en tus manos. Mira, estamos en la mejor época del mundo, donde la palabra la podemos tener en nuestro cuarto, en nuestro carro, en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas. La podemos escuchar en todos lados. Y aún así nosotros nos hemos acostumbrado a venir el domingo solamente a la iglesia, a sentarse a escuchar al que está predicando. Para poder discernir, tú tienes que tener una relación con Dios. Para poder discernir, tú tienes que conocer la palabra. Porque si no conoces la palabra, llegas a donde el falso profeta te lanza la falsa profecía y te la tragas completica. ¿Me estoy explicando o no? Y si te tragas la profecía falsa, tienes un problema, porque ahora tu dirección va al lugar equivocado. Y la profecía venía con miedo: te van a matar, ten cuidado. Cuando llegamos a Nehemías capítulo 6, versículos 11 al 13, en el versículo 12 dice: y entendí, eso es discernimiento, entendí que Dios no lo había enviado, sino que había hecho y había recibido soborno. Si Nehemías no se mete con Dios y no tiene una relación íntima con Dios, y no es un hombre de oración que conoce las escrituras, ese falso profeta se lo come. Y no solamente eso, todos los otros falsos profetas se lo comen. Porque hay personas que viven de profecía en profecía, de profecía en profecía, y tu pastor o tu líder teológico es Mr. Google, TikTok, Instagram, TikTok, un libro que compraste en la librería. ¿Cuándo vas a empezar a leer la Biblia? Que es tan sencilla y a la vez complicada. Entonces yo tengo que empezar a discernir y no caer en el engaño, porque el engaño siempre viene en nombre de Dios. ¿Este profeta le habló en nombre de él? No, le dijo: el Señor me ha revelado, te van a matar hoy. Y Nehemías dijo: eso no viene de parte de Dios. Tú quieres que yo rompa la ley, tú quieres que yo me meta en el templo y que cierre la puerta. Yo no voy a hacer eso. Eso no viene de parte de Dios. No voy a hacerlo. Y como Nehemías no hizo caso, terminó el muro. Versículo 16: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios se había hecho esta labor. Entonces, eso me lleva a mí al tercer punto, que es que yo tengo que aprender a discernir las alianzas internas que amenazan la obra y el propósito. ¿Por qué te digo esto? Porque en el capítulo 5 Nehemías se levanta con todos los líderes judíos y les dice: hey, dejen de robar a su gente, dejen de cobrar intereses, dejen de tener a la gente como esclavos, esto está mal. Y se para todo, se para el robo, se acaba la esclavitud, se paran las cosas. Pero tú sabes lo que no cambió: el corazón de ellos. No cambió el corazón de ellos. Cuando llegas a Nehemías 6, 17 al 18, dice: asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales, de los líderes, de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, con Tobías. Entonces, pararon la trácala que estaban haciendo, pero sus corazones estaban aliados con Tobías. Había un problema de una alianza interna que no era de parte de Dios. Habían parado a hacer el daño, pero en sus corazones mantenían todavía esa conexión. Cartas por aquí, cartas por allá. Todavía no te preocupes, vamos a tumbar esto. No te preocupes que vamos a seguir sacando intereses de todo. Todo va a estar bien. Porque todavía no querían que pararan. Porque si él paraba, dejaba de recibir dinero. Versículos 18: porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Joanán, hijo que había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Entonces, cuando tú vas a Nehemías capítulo 5, versículos 11 al 13, Nehemías le pone un parado a todos estos tipos, a todos estos líderes. Pero las alianzas seguían. Estaban las alianzas internas. Yo tengo que discernir las alianzas que están alrededor mío. Y todos nosotros tenemos. En tu trabajo hay personas que están aliadas y tú no sabes nada. En las iglesias hay personas que salían y tú no sabes nada. En el pastorado hay pastores que salían y tú no sabes nada. Pero el discernimiento me tiene que llevar a mí a comprender cuáles son las alianzas que yo tengo que hacerle caso
Y Nehemías le hizo caso a una alianza. ¿Sabes cuál fue la alianza que Nehemías le hizo caso? A la alianza de la profecía bíblica. A la alianza de la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo de la siguiente manera. Porque Dios había profetizado que en el pueblo de Israel habría el nacimiento del Mesías. Y Nehemías sabía que para que eso pasara, Jerusalén tenía que ser reconstruida. Él sabía que la profecía decía que iba a ser reconstruido toda la nación. Y él sabía que tenía que pasar eso. Entonces Nehemías se alió con lo que Dios decía. No se alió con alianzas raras ni alianzas malas. Se alió con lo que Dios decía. Porque en Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hablando de Jesús. Hijo nos es dado, hablando de Jesús. Y el principado sobre su hombro, hablando de Jesús. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la Biblia te habla de esa profecía en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 2. Te habla del cumplimiento de esta profecía. Se cumple en Jesús. Y esa alianza que Nehemías escogió es la alianza de seguir la palabra de Dios versus cualquier otro soborno o cualquier miedo o cualquier otra cosa. Y mira cómo la alianza de Dios sigue desarrollándose en lo que Nehemías hizo. Porque Nehemías no construyó Jerusalén para él. La construyó para que la profecía bíblica en su debido momento ocurriera. Porque en ese lugar Cristo tenía que morir. En ese lugar Cristo tenía que resucitar. Y en ese lugar Cristo tiene que venir de nuevo. Y tenía que pasar. Y tenía que hacerlo. Y la profecía de la alianza de Dios con nosotros la vemos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Mira la alianza de Dios para contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Escúchame muy bien. ¿Qué alianza tú vas a escoger hoy? ¿Qué alianza tú vas a escoger hoy? Discierne lo que tienes que escoger. La alianza de Dios me dice a mí que Jesús en esa cruz pagó el precio por mí. Su alianza tiene el sello de su sangre. Su alianza tiene el sello de su muerte. Su alianza tiene la resurrección de Jesús. Por lo tanto, yo también resucitaré con Jesús, como dice la Biblia. Su alianza tiene la promesa de un reino eterno. Por lo tanto, yo soy parte de ese reino. Hay alianzas que Satanás te está tirando. Alianzas con adicciones. Alianzas de mucha riqueza y mucho vacío espiritual. Alianzas de pensamientos y de cosas que te hacen aislarte. Hoy te digo, discierne las alianzas y escoge la mejor de todas las alianzas. Las alianzas que te dice que el Hijo de Dios iba a nacer, nació. Que iba a morir, murió. Iba a resucitar, resucitó. Y que viene de nuevo, esa la estamos esperando todavía. Así que yo te invito hoy a que escojas la mejor alianza. La alianza que Nehemías escogió. La alianza de seguir la palabra de Dios. Y su palabra me deja saber a mí que Cristo era ese rey que tenía que venir. Entonces yo te invito hoy a que tomes la mejor decisión, que le des tu vida a Jesús. Quiero invitarte a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros y compañeras de oración. Por favor, vengan al frente. Vamos a orar por las necesidades. Y quiero invitarte a que tomes la decisión de darle tu vida a Cristo. Si tú no conoces a Jesús como Salvador, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de darle tu vida a Cristo. Haz una alianza con Jesús hoy. Sigue la alianza que Él hizo contigo. La alianza de dar su vida por ti. Quiero invitarte en este momento que si tú quieres recibir a Jesús como Salvador, que ores conmigo esta simple oración. Esta oración que es de un compromiso que tú vas a hacer con Él hoy, así como lo ha hecho contigo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Y si quieres hacer esta oración conmigo, hazla hoy. Padre, te doy mi vida. Me entrego por completo a ti, Señor. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús, por el pacto de su sangre en esa cruz, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te entrego toda mi vida, Señor. Y te doy gracias por tu misericordia para conmigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Maestro. Amén y amén.